Durante años pensé que la clave para que Dios bendijera mis finanzas era simplemente dar, pero aún así seguía atrapado en deudas. Entonces descubrí algo que cambió completamente mi forma de ver el dinero. La Biblia no solo habla de dar, sino de principios mucho más profundos para prosperar. Este es el libro 9 Principios Ancestrales. Transforma y fortalece tus finanzas. Del autor Luis Javier Ávila. A lo largo de la Biblia encontramos algo sorprendente. Dios no solo se interesa por nuestra vida espiritual, también se interesa por cómo administramos nuestro dinero. Desde Abraham, Isaac y Jacob, hasta las enseñanzas de Jesucristo, las Escrituras están llenas de principios que enseñan cómo vivir una vida financiera sabia. Durante mucho tiempo luché con mis propias finanzas. Viví atrapado en un ciclo de deudas, intentando cubrir un préstamo con otro. Fue entonces cuando decidí estudiar profundamente lo que la Biblia realmente enseña sobre el dinero. De esa búsqueda nació este libro, donde explico enseñanzas bíblicas que pueden transformar la manera en que administramos nuestros recursos. Introducción. Finanzas en las Escrituras. Desde los tiempos más antiguos, Dios ha dado una importancia fundamental a la manera en que administramos los recursos que nos ha confiado. Las finanzas no son solo una cuestión terrenal, son también una cuestión espiritual. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está llena de principios que guían a los creyentes hacia una gestión sabia y bendecida de sus bienes. En el Antiguo Testamento, Dios proporcionó a su pueblo una serie de directrices claras para manejar sus finanzas, que no solo les permitirían sobrevivir, sino también prosperar de acuerdo con su voluntad. Desde la ley de Moisés, donde se establecían leyes sobre el diezmo, las ofrendas, el perdón de deudas y el descanso de la tierra, hasta los consejos de Proverbios y los Salmos, donde se hablaba de la sabiduría financiera y la importancia de vivir con integridad y prudencia, todo apuntaba a una verdad clara: nuestras finanzas son un reflejo de nuestra relación con Dios. Dios enseñó a los israelitas a ser mayordomos de lo que Él les daba. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 se nos recuerda: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. De esta manera, las bendiciones materiales no eran solo producto del esfuerzo humano, sino también del favor divino, siempre que se gestionaran conforme a los principios de Dios. Así, la prosperidad no era solo una meta material, sino una forma de reflejar la fidelidad a Dios en todo lo que hacían. Hombres como Abraham, Isaac y Jacob son ejemplos de cómo seguir la voluntad de Dios y vivir con fe en sus principios condujo a una bendición financiera. Abraham, al obedecer el llamado de Dios y seguir su dirección, fue bendecido con riquezas, no solo materiales, sino espirituales, ya que su fe fue puesta a prueba en su obediencia. Isaac, por ejemplo, en tiempos de hambruna, escuchó la voz de Dios y sembró en la tierra que Dios le indicó, cosechando una abundante cosecha. Génesis capítulo 26 versículos del 12 al 14, lo que muestra la prosperidad que sigue a la obediencia. Ya en el Nuevo Testamento, la enseñanza de las finanzas no disminuye, sino que se profundiza en la vida y enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles. Jesús mismo, en Mateo capítulo 6, versículo 33, nos recuerda que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás nos será añadido. Así, la verdadera prosperidad no se encuentra en las riquezas materiales, sino en poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. El apóstol Pablo también hace énfasis en la importancia de la mayordomía en primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 10, donde advierte que la raíz de todos los males es el amor al dinero, subrayando que el enfoque de nuestras finanzas debe ser siempre el de buscar la justicia, la generosidad y la integridad. Los principios financieros en el Nuevo Testamento, aunque no siempre se presentan en términos de reglas estrictas como en el Antiguo Testamento, se enfocan en la generosidad, la prudencia, la honestidad y el trabajo diligente. Jesús enseñó en Lucas capítulo 14 versículos del 28 al 30 el principio de la planificación financiera. Comparando el manejo de nuestras finanzas con la construcción de una torre, debemos sentarnos a contar el costo antes de actuar, para evitar ser ridiculizados por no haber terminado lo que comenzamos. Este principio de planificación es clave para una vida financiera sabia. Dios no solo ha dispuesto estos principios para nuestra vida espiritual, sino también para nuestra vida financiera. A lo largo de las Escrituras,
vemos que aquellos que siguen los principios de mayordomía, generosidad y sabiduría financiera son bendecidos por Dios. José en Egipto, por ejemplo, con su sabiduría financiera y su manejo prudente de los recursos durante los años de abundancia y hambre, fue promovido a una posición de gran influencia y poder, demostrando que Dios honra la sabiduría financiera. Este libro está basado en estos principios que, a lo largo de la historia bíblica, han mostrado ser clave para una vida próspera y estable. Aprenderemos no solo a manejar nuestras finanzas con sabiduría, sino también a alinearlas con la voluntad de Dios. Como aquellos hombres y mujeres en la Biblia, podemos ser bendecidos si seguimos los principios divinos para nuestras finanzas. Así, descubriremos cómo, a través de la obediencia a Dios y la aplicación de estos principios, nuestras vidas pueden transformarse y ser testigos del poder de Dios para proveer y bendecir en todas las áreas de nuestra existencia. Vivir según los principios de Dios. En un mundo lleno de consejos financieros basados en el deseo de más, el miedo al futuro y las soluciones rápidas, a menudo olvidamos que hay un manual mucho más confiable para nuestras finanzas, la Biblia. Como ya lo vimos a través de los siglos, la sabiduría divina ha sido la guía que nos lleva a una vida equilibrada y plena. Sin embargo, muchas veces pasamos por alto cómo Dios quiere que manejemos nuestros recursos. Este libro es una invitación a descubrir cómo, al aplicar principios bíblicos, podemos lograr una vida financiera que honre a Dios y que nos conduzca a la verdadera prosperidad, aquella que no solo tiene que ver con dinero, sino con paz, sabiduría y contentamiento. 9 principios ancestrales. Transforma y fortalece tus finanzas. No es un libro de recetas rápidas ni promesas vacías. Es una invitación a un viaje transformador que te llevará a descubrir los principios que Dios ha establecido desde el principio para guiarnos en la administración de todo lo que tenemos. Desde el trabajo y la diligencia, hasta la generosidad y la confianza en su provisión, este libro te mostrará cómo puedes aplicar la sabiduría divina a tu vida financiera diaria. ¿Por qué decidí escribir un libro sobre finanzas? La respuesta está en mi familia. Durante muchos años, luché con las finanzas. Estuve atrapado en un ciclo de deudas, pidiendo prestado para pagar otros préstamos, como si destapara un pozo para tapar otro. La enseñanza comúnmente transmitida al cristiano es que el diezmo es la clave para que Dios multiplique nuestras finanzas, es decir, Él multiplicará el 90% que queda en tus bolsillos. Aunque este principio está respaldado por la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 10, me di cuenta de que esto no es la base completa de la prosperidad. Mis finanzas seguían siendo un desafío, y sabía que había algo más que me faltaba para alcanzar una verdadera prosperidad financiera. Con el tiempo, y ahora que mis hijos han crecido, decidí dejarles una enseñanza que marcara la diferencia en sus vidas. Fue entonces cuando comencé a investigar más a fondo sobre el manejo de las finanzas desde una perspectiva bíblica, y descubrí algo revelador. La respuesta no está solo en el diezmo, sino en un entendimiento más amplio de los principios que Dios nos ha dado para administrar nuestras finanzas. Encontré que la Biblia es un manual completo para administrarnos. Nos enseña sobre la mayordomía, el ahorro, el contentamiento, la generosidad y la sabiduría para administrar lo que tenemos. Dios no nos dio los recursos sin un manual de usuario. La falta de conocimiento sobre estos principios es la razón por la cual muchos cristianos, incluso los fieles en el diezmo, se encuentran luchando financieramente. Dios no nos ha llamado a vivir en pobreza, sino a vivir con sabiduría y obediencia a sus principios. Como cristianos, tenemos acceso a un manual de vida que nos guía a través de las decisiones financieras para vivir en prosperidad y plenitud, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Mi esperanza con este libro es compartir contigo todo lo aprendido a lo largo de esta recopilación de información, para que puedas experimentar una vida financiera diferente, basada en los principios sólidos que la Biblia nos ofrece. Que, al aplicar estos principios, puedas no solo ver un cambio en tus finanzas, sino también una transformación en tu relación con Dios y con lo que Él te ha confiado. Hasta aquí, la introducción del libro. Si te está gustando el contenido, te invito a que me apoyes dando un like manita arriba y te suscribas a mi canal para poder llegar a más gente. Continuamos. Principio 1. El trabajo y la diligencia. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos el falto de entendimiento. Proverbios capítulo 12, versículo 11.
El trabajo y la diligencia, la base para la prosperidad. En este primer capítulo, abordaremos un principio fundamental para una vida financiera sólida, el trabajo y la diligencia. Este principio no solo es esencial para nuestro bienestar económico, sino que está profundamente arraigado en los designios divinos. Desde el principio, la Biblia nos enseña que el trabajo es parte del propósito de Dios para nuestras vidas y, como tal, es una herramienta poderosa para alcanzar la prosperidad. Desde la creación, Dios le dio al ser humano el mandato de trabajar y cuidar de la tierra. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Génesis capítulo 2, versículo 15. El trabajo no es una consecuencia del pecado ni una carga, sino una parte integral del diseño divino. Dios, al crear al hombre a su imagen y semejanza, lo invita a participar activamente en la creación, a tomar responsabilidad y a contribuir al orden del mundo. El trabajo es, entonces, una oportunidad para reflejar la naturaleza creadora de Dios en nuestra vida diaria. El trabajo como un acto de obediencia. El trabajo también es un acto de obediencia a Dios. A lo largo de las Escrituras, se nos recuerda que debemos trabajar. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Esto implica que el trabajo no es solo un medio para obtener dinero, sino una manera de honrar a Dios con nuestros esfuerzos. Cuando trabajamos con diligencia y excelencia, estamos obedeciendo el mandato de Dios de ser buenos mayordomos de los recursos que nos ha dado y actuamos como un testimonio de su fidelidad y provisión. El trabajo tiene una dignidad inherente. Vivimos en una cultura que a veces valora más el ocio o la acumulación de riquezas sin esfuerzo, pero la Biblia nos enseña que el trabajo tiene un propósito más elevado. Es a través del trabajo que podemos proveer para nuestras familias, servir a los demás y contribuir al bienestar de la comunidad. No importa la tarea que realicemos, cada trabajo tiene valor cuando se hace con un corazón dispuesto a honrar a Dios. Además, el trabajo no es solo una cuestión de sustento material, sino también de satisfacción personal, al saber que estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados. Este principio de trabajo diligente es la base de una vida financiera saludable. En los próximos apartados de este capítulo, profundizaremos en cómo la diligencia en el trabajo nos prepara para una vida de abundancia y nos protege de las trampas de la pereza y la irresponsabilidad. Sin embargo, todo comienza con entender que el trabajo es un mandato divino, un acto de obediencia y una expresión de nuestra dignidad como seres creados por Dios. Antes de adentrarnos en los principios prácticos del trabajo diligente, quiero invitarte a reflexionar sobre el momento en que Dios decidió darle al ser humano el mandato de trabajar, desde el principio de la creación. Imagina por un momento la escena celestial, donde Dios, en su infinita sabiduría, conversa con su Hijo Jesús y los ángeles. En ese santísimo consejo, Dios establece el propósito del hombre, no solo como un ser creado para disfrutar de la abundancia de su obra, sino como un colaborador en el orden divino. Se le asigna la tarea de labrar y cuidar la tierra, un trabajo que no es una carga, sino una expresión de su propósito y dignidad como imagen de Dios. En este diálogo celestial, podemos entender el profundo significado que tiene el trabajo. Es una participación activa en la creación, una oportunidad para reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. En ese momento, el trabajo se convierte en el primer mandato divino para el hombre, un principio que perdurará a lo largo de toda la historia humana. La historia de Adán en el jardín del Edén, el principio del trabajo. Y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Génesis capítulo 2, versículo 15. El cielo, en su plenitud, resplandecía con la gloria de la creación recién hecha. La tierra, todavía joven, vivía en armonía con el universo y la luz del sol tocaba cada rincón con una suavidad inconfundible. Allí, en medio de este paraíso, Dios el Padre miraba su obra con satisfacción. A su lado estaba su Hijo, Jesús, observando atentamente, y cerca de ellos, los ángeles Miguel y Gabriel, quienes, aunque ya conocían el plan, aguardaban con expectativa lo que estaba a punto de suceder. ¿Alguna vez has imaginado cómo podría haber sido ese primer diálogo en el corazón de la creación? Dios y su Hijo, Jesús, caminando juntos,
planificando el destino del hombre. No era solo una creación más, era algo especial, la humanidad, la obra de las manos divinas, que recibiría no solo el aliento de vida, sino también la responsabilidad de trabajar y cuidar la tierra. Ese sería el propósito que Adán recibiría, y sería la semilla de todo lo que vendría después. Dios miró a Jesús y, con un tono lleno de amor y sabiduría, dijo: Hijo mío, hemos hablado sobre esto, pero ahora es el momento. El hombre, al que hemos creado a nuestra imagen y semejanza, debe estar en este paraíso, no solo como un receptor de bendiciones, sino como un administrador. La tierra está llena de abundancia, pero requiere cuidado, trabajo y dedicación. Le daremos la responsabilidad de labrarla, de guardarla. Jesús, con una mirada profunda, asintió. Sabía que esa era la voluntad del Padre. Los ángeles, que siempre estaban atentos a la voluntad divina, escuchaban en silencio, sabiendo que este era el primer paso hacia la creación de algo mucho más grande. En ese momento, Miguel, el ángel guerrero, se adelantó y preguntó: Señor, ¿por qué darle al hombre la tarea de labrar y cuidar la tierra? ¿Acaso no podemos hacer todo esto por él? Dios sonrió y respondió con sabiduría: Miguel, es cierto que todo lo que existe es bajo nuestro control, pero el hombre necesita ser partícipe de su creación. El trabajo no solo es un medio para la supervivencia, sino un medio para el propósito. Al trabajar la tierra, Adán no solo aprenderá a cuidar de ella, sino que también aprenderá el valor del esfuerzo y la gratitud. El trabajo le enseñará a amar lo que ha recibido. En ese instante, Gabriel, el ángel mensajero, intervino suavemente. Entonces, Señor, ¿el trabajo será el medio para que el hombre experimente plenitud en su relación con la creación y con ustedes? Dios miró a Gabriel y respondió con un tono lleno de amor. Exactamente. El trabajo es un regalo. A través de él, el hombre crecerá en sabiduría, y también será el medio por el cual será capaz de experimentar la satisfacción de haber cultivado lo que se le ha dado. Lo que Adán haga con la tierra será una extensión de su propio ser. Al labrarla, comprenderá la conexión profunda que existe entre él y lo que ha creado. Aquí, es crucial entender el propósito del trabajo según este primer plan divino. El trabajo no es una condena, sino un regalo. El hombre no fue creado para ser simplemente un receptor pasivo de las bendiciones de Dios. El trabajo fue parte del plan divino, porque a través de él el hombre no solo subsistiría, sino que crecería en sabiduría, gratitud y relación con su Creador. ¿Te imaginas el impacto de este principio? El trabajo es un privilegio, un medio para crecer y desarrollarse tanto física como espiritualmente. Lo que Dios le dio a Adán fue mucho más que la tarea de cultivar, fue un camino hacia la plenitud. Dios miró al jardín, observando con amor cada planta, cada árbol que había colocado allí y luego dijo: Es momento de poner a Adán en este hermoso jardín. Lo he preparado todo para él, pero ahora es su responsabilidad. Será el labrador de este paraíso, el que lo cuidará y lo mantendrá en su esplendor. Le enseñaremos cómo trabajar con amor, cómo cultivar no solo la tierra, sino su propio carácter, para que pueda ser un buen administrador de todo lo que hemos creado. De repente, Adán, el primer hombre, despertó. Dios lo había formado del polvo de la tierra y, al darle su aliento, Adán cobró vida. Al abrir los ojos, vio el jardín. Los árboles frutales, los ríos cristalinos, las flores que nunca se marchitaban y una paz indescriptible lo envolvía. Pero lo que Adán no sabía era que esa hermosura no se mantendría sola. Requeriría trabajo, dedicación y cuidado. Imagina la escena. Adán, el primer ser humano, observa el mundo que acaba de recibir. Todo es perfecto, todo es hermoso. Pero en ese instante, Dios le habla. Adán, he puesto este jardín delante de ti. Aquí está tu hogar, pero también está tu responsabilidad. Labra esta tierra, cuídala. No solo para ti, sino para todo lo que vendrá después. El trabajo que harás aquí no es solo para sobrevivir, sino para prosperar y ser un buen administrador de este hermoso lugar. Al trabajar la tierra, tú te transformarás. Adán, con asombro, miró a Dios. Sus palabras eran claras. El trabajo era su propósito, pero era más que solo un medio de sustento. En ese jardín,
Adán comenzaría a aprender lo que significaba ser un verdadero administrador, cuidar de lo que se le había dado, y así vivir en armonía con la creación. Señor, dijo Adán, ¿cómo debo comenzar? Y Dios le explicó pacientemente, comienza con lo que tienes. Mira a tu alrededor. Labra la tierra, riega las plantas, cuida de los animales. Cada acto de trabajo que realices será un acto de amor hacia la creación. ¿Y cada fruto que coseches será testimonio de tu esfuerzo? Adán asintió con gratitud, sabiendo que el trabajo era ahora su camino hacia la plenitud y también su manera de glorificar a Dios. Con ello, el hombre comenzó su jornada en el jardín. Al mirar atrás, desde el principio de la creación, vemos que el trabajo no es solo una necesidad humana, sino un regalo y una bendición divina. Dios, en su infinita sabiduría, estableció el trabajo como una parte fundamental del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, no como una carga ni como un castigo, sino como una oportunidad para crecer, aprender y reflejar su imagen en todo lo que hacemos. Pensemos en Adán, el primer ser humano. Al ser colocado en el jardín, él fue el primer ejemplo de cómo trabajar con propósito, dedicación y gracia. No solo labró la tierra para su sustento, sino que también se conectó profundamente con la creación y con su Creador a través de ese trabajo. Así como Adán, también hemos sido llamados a trabajar con un corazón dispuesto, sabiendo que cada esfuerzo tiene un propósito mucho mayor que el de simplemente ganar dinero o sobrevivir. Mi mayor deseo es que comprendan que el trabajo diligente no solo les permitirá prosperar materialmente, sino que también les enseñará a ser buenos administradores de las bendiciones que Dios les ha dado. El trabajo, cuando se hace con excelencia y con un corazón agradecido, tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea. Las ideas que plasmé en este primer capítulo lo hice especialmente para ustedes. Quiero que, al leer estas palabras, recuerden que el trabajo es un principio divino, algo que Dios ha establecido para que lo vivan con propósito, con diligencia y con el deseo de honrarlo en todo lo que hacen. Al hacerlo, estarán caminando en el plan perfecto que Él preparó para ustedes desde el principio. Que esta verdad sobre el trabajo como un principio divino les inspire a ser perseverantes, a dar lo mejor de ustedes y a reflejar su amor en todo lo que hagan. Con todo mi amor y bendición. Textos clave. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, pero las vanas palabras de los labios empobrecen. Hasta aquí el primer principio del libro. Si te está gustando, te pido que me regales un like manita arriba y te suscribas a mi canal para poder llegar a más personas. En la descripción del video te dejo el enlace del libro en Amazon, si quieres regalarlo o simplemente que sea parte de tu colección. Nos vemos en el segundo capítulo.